Rabino Moshe Tawil, distinguido fundador y Rosh Yeshiva de la Yeshiva Degel HaTorah en Aran Sová, 1896-1977. También fue Rosh Yeshiva de la Yeshiva Zichron Moshe en Tel Aviv. Fue un exitoso educador. Educó cientos de estudiantes, los cuales más adelante se convirtieron en grandes rabinos y jueces en muchas comunidades en todo el mundo. Fue muy renombrado por sus profundos conocimientos y su fortaleza en el estudio de la Torá. Los sabios de Alepo llevaban muchas preguntas hacia él en materia de halajá y generalmente aceptaban sus dictámenes. Su padre fue el rabino Yosef Tawil y su madre fue Rachel Tawil. Cuando tenía solo un mes de nacido, su padre falleció. Por lo tanto, Moshe creció en las casas de sus abuelos. Él atendió al Talmud Torah de Aran Sová y también a la Yeshiva, donde estudió con el rabino Abraham Antebi, y también se volvió un compañero del rabino Shaul Matul Abadi, quien fue un renovado educador. Cuando el rabino Abadi visitó Nueva York, Rab Moshe continuó sus estudios con el rabino Ezra Shayo, quien fue considerado el maestro de primaria de la mayoría de los grandes sabios de esa generación en Aran Sová. Luego de esto, el rabino Tawil desde pequeño fue conocido como un brillante y aplicado estudiante. Fue ordenado rabino a la edad de 20 años. Inmediatamente la comunidad lo urgió para hacer una nueva yeshivot para los estudiantes que se estaban graduando del Talmud Torah. En respuesta a esto creó la Yeshivot Degel HaTorah, la cual se convirtió en la mayor yeshiva de la ciudad durante los años 1921 a 1956. Durante este tiempo, cientos de estudiantes pasaron por sus puertas, entre ellos notables rabinos como Rab Yitzhak Shehebar, rabino de Buenos Aires, y el Rab Yitzhak Safrani. También estuvieron los rabinos Jacob Atía, quien después sería rabino en Siria, y el rabino Sadek Harari, quien después sería rabino en México. La yeshiva hacía un gran esfuerzo por descubrir y despertar la piedad en los estudiantes. El Rab Tawil se encargaba de que esto fuera efectivo, motivándolos a ser altruistas y a realizar actos de bien en beneficio de la comunidad y de la ciudad. Muchos de los estudiantes venían de hogares muy pobres. Fue opositor de la educación secular y de la Alianza Israelita Universal, que promovió un sistema de estudios seculares. El impacto de Moshe Tawil sobre las futuras generaciones fue enorme. Fue un gran promotor de la modestia de las mujeres judías. Su esposa Sara era hija del rabino Aarón Tawil. Ella lo ayudó enormemente en su labor sagrada. Siempre hizo que las personas que llegaban a hacer preguntas halágicas al hogar de los Tawil se sintieran bien recibidos. El rabino Tawil acostumbraba a estudiar 16 horas seguidas hasta las 2 de la mañana todos los días en el Beit Midrash, junto a un grupo de estudiantes. Él nunca tomaba vacaciones y nunca se desatendía de sus labores de Torah. En 1958 se movió a Tel Aviv, donde vivió sus últimos días. Allí fundó la Yeshiva Zichron Moshe, donde muchos de sus jóvenes estudiantes de Aran Sová llegaron y continuaron sus estudios. Sus hijos, Yitzhak y Aarón Tawil, continuaron manteniendo la yeshiva después del fallecimiento de su padre, el 8 de Yesván del 5737, 1977. Su gran legado continúa hoy gracias a sus descendientes, a sus alumnos y a los alumnos de sus alumnos.